Hoy vamos a resolver este sistema de ecuaciones logarítmicas que tenemos aquí. Si nos fijamos bien, en un logaritmo tenemos la base como incógnita y en el otro logaritmo tenemos en la base una incógnita x. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder hallar tanto el valor de x como el valor de y? Pues hay una propiedad fundamental de las potencias con los logaritmos, la cual nos viene en este ejercicio perfecta para poder deshacernos de estos logaritmos que tenemos aquí. ¿Cuál es dicha propiedad? Pues la propiedad es que si tenemos un número a elevado al logaritmo en la misma base a, de la cual tenemos la base en la potencia de un número b, es decir, a elevado al logaritmo en base a de un número b. Pues esto es igual a b. La potencia, la base de la potencia a se va con el logaritmo quedándonos el número b. Entonces, esta propiedad que hemos comentado va a ser fundamental a la hora de resolver este sistema que tenemos aquí. ¿Por qué va a ser fundamental? Pues bien, si reescribimos en la primera ecuación, pero poniendo base y en ambos lados de la igualdad, es decir, todo lo que tenemos en ambos lados de la igualdad, lo vamos a poner en el exponente de una potencia con base y. Nos quedará y elevado al logaritmo en base y de 9 menos x igual, y en el otro lado de la igualdad, lo mismo, y elevado a un medio. Y elevado a un medio, por propiedades de la potencia, lo vamos a reescribir como la raíz cuadrada de y. Raíz cuadrada de y. Esto es lo mismo que y elevado a un medio, pero así nos vendrá mejor para la resolución. Ahora vamos a hacer lo mismo en la segunda ecuación que tenemos en el sistema. Pero ahora, en vez de base y, lo vamos a poner con base x, para así poder quitarnos el logaritmo. Nos quedará x elevado a todo lo que hay en la parte izquierda de la igualdad, logaritmo en base x de y más 9, igual a x elevado al cuadrado. ¿Vale? Ahora, ¿para qué hemos hecho este paso que acabamos de dar? Pues para que con aquella propiedad nos quede y elevado a un logaritmo en base y. Esto es lo mismo que decir que la y con el logaritmo en base y se va y nos queda 9 menos x. Todo ello igual a la raíz cuadrada de y. Ahora, x elevado a un logaritmo en base x también se nos va y nos queda que y más 9, lo ponemos, y más 9 es igual a x al cuadrado. Por lo tanto, nos ha quedado este sistema de ecuaciones que es equivalente al que teníamos al principio, pero el cual es mucho más sencillo de resolver. Lo vamos a copiar por aquí y ahora continuamos resolviéndolo. Por lo que hemos dicho, este sistema de ecuaciones que hemos puesto aquí es equivalente al que teníamos. ¿Cómo vamos a hacer para resolver ahora dicho sistema? Pues lo vamos a resolver por el método de sustitución. Primero vamos a despejar una incógnita, la cual va a ser esta y que tenemos aquí, ya que está en positivo y además no tiene ningún término acompañándola, por lo que es la más sencilla de despejar. Nos queda que esta y es igual a x al cuadrado menos 9. Con esto ya la habríamos despejado de la segunda ecuación, por lo que ahora, para aplicar el método de sustitución, la tendremos que sustituir en la primera ecuación. En la primera ecuación nos queda 9 menos x igual a la raíz de y, pero hemos dicho que y es igual a x al cuadrado menos 9. ¿Cómo vamos a resolver esta ecuación que tenemos aquí? Pues lo primero, quitarnos la raíz. ¿Cómo? Pues elevando en ambos lados al cuadrado. Aquí nos queda una diferencia al cuadrado, algo de la forma a menos b al cuadrado, que como hemos dicho ya en muchas ocasiones hay que saber hacerlo y es igual al cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos 2 por el primero y por el segundo. En nuestro ejemplo será 9 al cuadrado, que es 81, más x al cuadrado, menos 2 por 9 por x, es decir, 18x, igual raíz cuadrado se va, x al cuadrado menos 9. Bien, aquí ahora tenemos x al cuadrado y x al cuadrado, por lo que las podemos quitar. Nos queda 81 más 9, ponemos el 9 aquí, igual a 18 por x, o lo que es lo mismo, 18x igual a 90, de donde obtenemos la solución de x, que es x igual a 90 dividido entre 18, que son 5. Con esto habríamos hallado el valor de la x.
Ahora, ¿dónde vamos a calcular el valor de la y? Pues donde la hemos despejado. Aquí nos quedará que la y teníamos que era x al cuadrado menos 9, pero como x es 5, 5 al cuadrado menos 9. Es decir, y es igual a 25 menos 9, que son 16. Y con esto habríamos hallado el valor de la x y el valor de la y, que hacen que se cumplan nuestras igualdades. Igualmente, como tenemos un sistema de logaritmos, lo mejor que podemos hacer para asegurarnos de que la solución está bien es comprobarlo. Así que vamos a comprobarlo. Tendremos que sustituir los valores que nos han dado x e y en las ecuaciones que teníamos y ver si efectivamente se cumplen o no. En la primera ecuación tenemos logaritmo en base y. La y nos ha dado 16 de 9 menos x, pero la x nos ha dado 5. Vale, ¿cómo vamos a hacer para comprobar que está bien? Primero de todo, 9 menos 5, lo vamos a poner directamente, que es 4. Y este resultado de este logaritmo nos tiene que dar un valor el cual no conocemos. Vamos a poner que sea x, aunque sabemos que para que esté bien, esa x debe valer un medio. Pero vamos a hacer como que aún no lo sabemos. Por definición de logaritmo, esto es equivalente a decir que la base, que es 16, elevada al resultado, deberá dar igual a 4. Esto es la definición de un logaritmo. Ahora, 16 es lo mismo que poner 4 al cuadrado. Y todo ello está elevado a x. Esto deberá ser igual a 4. 4 elevado a 2 elevado a x por propiedades de los logaritmos, de las potencias, perdón, es igual a 4 elevado a 2 por x. Y esto debe ser igual a 4. 4 es lo mismo que 4 elevado a 1. Una igualdad de potencias de la misma base, igualamos los exponentes. 2 por x igual a 1. Si ahora dividimos entre 2, 2 y 2 se nos va y nos queda que x es igual a un medio. Como efectivamente debería de habernos dado para así comprobar que con estos resultados de x y de y, la primera ecuación del sistema se cumple. Vale, vamos a ver ahora si la segunda ecuación se cumple también o no. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de la misma forma tenemos logaritmo en base x. La x vale 5 de y más 9, donde y es 16 más 9. Esto en teoría nos va a tener que dar 2 para así estar seguros de que están bien las soluciones. Pero vamos a empezar suponiendo que no sabemos lo que nos da. Vamos a poner que nos da x. Entonces, igual que antes, 16 más 9 es igual a 25. Lo ponemos. Ahora, por propiedades de los logaritmos, tenemos 5, que es la base, elevada a x, tiene que ser igual al argumento, que es 25. 25 lo vamos a escribir como 5 al cuadrado y, como antes también, una igualdad de potencias de la misma base, igualamos los exponentes y nos queda que la x en este caso es 2, como efectivamente nos tenía que dar. Con esto habríamos hallado las soluciones del sistema y además habríamos comprobado que dichas soluciones hacen que las dos ecuaciones logarítmicas se cumplan. Por tanto, habríamos resuelto el sistema de ecuaciones y habríamos terminado con el vídeo de hoy.